tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta. Muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Primero que nada, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales a través de Instagram, Facebook y Twitter como Órale Puebla, y pueden escuchar cada uno de estos episodios del podcast en el perfil de Medios Universitarios Ibero Puebla de Mixcloud, YouTube y Spotify. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, como todos los que tenemos en este podcast, pero el día de hoy vamos a hablar sobre la educación continua y capacitación. A lo mejor es algo que hemos escuchado ya muchas veces, ¿no? Como estos conceptos, pero pues el día de hoy intentaremos dejar más claro a qué nos referimos con cada uno, de qué va la educación continua, la capacitación, en qué situaciones o momentos de nuestra vida conviene o es recomendable acercarnos a este tipo de ofertas y oportunidades. Y solamente como para dar un breve contexto, pues diré que en nuestro país existen 5,343 escuelas de nivel superior en México, que generalmente son quienes ofrecen muchos de estos programas de educación continua, por ejemplo, y aquí en Puebla hay 486 escuelas de este nivel. En el estado, es uno de los estados con mayor oferta universitaria, entonces pues tenemos como estas grandes oportunidades de acercarnos a algún programa de este tipo, y además pues ahora, sobre todo con la pandemia, pero ya venía existiendo este boom, ¿no?, de programas en línea también, que eso nos facilita muchísimo pues acceder a algún programa o curso y demás de nuestro gusto, ¿no? Y adecuado a nuestro perfil, y además con horarios flexibles, algunos incluso gratuitos y demás. Entonces, bueno, es cosa de echarnos un clavado en la cantidad de oferta que tenemos, ¿no? Porque justamente pues existen tanto de paga como gratuitos en instituciones públicas, privadas. Para algunos no se necesitan conocimientos previos, para algunos de estos programas, para algunos tal vez sí, como para especializarnos en alguna rama. Hay distintas modalidades abiertas, sincrónicas, asincrónicas, presenciales, semipresenciales, virtuales, etc. Entonces, bueno, para no colgarme mucho en esta parte de introducción, ¿cómo ves, Su? ¿Cómo ves este tema? Pues la verdad creo que podemos hablar mucho de ello y me agrada que podamos abordarlo también en uno de nuestros capítulos. Y pues bueno, para esto tenemos a un invitado muy querido. Él es Roberto Limón Cruz, licenciado en Psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es coordinador de formación del programa Órale Puebla y tiene experiencia en programas de desarrollo e investigación en psicología social y comunitaria. Entonces, ¿cómo estás, Robert? Bienvenido. Hola, Su, hola, Marta, y hola a todo el mundo que nos escucha en este bonito podcast. Pues es un gusto estar nuevamente por aquí. Ya platicábamos antes de la grabación del programa, pues soy viejo conocido de esta experiencia que tuvimos en cuanto a programa de radio, como Órale Radio justamente, y bueno, pues ahí tuvimos oportunidad de compartir un poquito de ideas y hacer un poquito de plática también sobre ciertos temas que nos interesan, que tienen que ver con educación, con empleo, con juventudes y con todo lo que implican, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí y pues vamos a ver qué sale. Súper, Robert, pues también muchísimas gracias por querer participar como nuestro invitado estrella del día de hoy. Realmente creo que nos vas a decir cosas muy, muy importantes sobre la educación continua, la capacitación, así como en sí del programa Órale, ¿no? Que ahorita estamos justo terminando nuestra convocatoria, pero bueno, ya no quiero spoilear, ahorita hablamos un poco más de esto. Y pues bueno,
como sabes, el día de hoy abordaremos en sí estos temas, Robert, de capacitación y educación continua, pero primero me gustaría que pudiéramos definir a qué se refiere capacitación y en qué casos la recomiendas, Robert. Bien, pues en este caso de la capacitación, pensando en algunas cosas, creo que se puede ubicar dentro del rubro de la educación no formal, que si bien es un proceso estructurado y que tiene un objetivo, y el cual es pues justamente desarrollar competencias, ¿no? Tanto actitudes como destrezas, pues justamente para poder desarrollar las funciones o cumplir con nuestras funciones y responsabilidades de manera eficiente. Especialmente cuando estamos participando dentro de una organización, ¿no? Cuando justamente pues ya estamos dentro de este movimiento de lo laboral. A veces la misma empresa nos ofrece las capacitaciones, ¿no? Y en ese sentido también pues nosotros como profesionales a veces tenemos esta iniciativa de buscar una capacitación. Entonces, pues justamente lo que podemos entender como tal, pues es este proceso de educación no formal o que entra de lo no formal, pero que bueno, ahí hay un debate como tal, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría con la idea de que es un proceso de actualización, de poder desarrollar y fortalecer nuestras herramientas profesionales, poder expandir nuestros conocimientos, nuestras herramientas, ¿no? de trabajo, y pues también hacer un cambio actitudinal, ¿por qué no? También creo que en ese sentido podemos hablar que entra en la capacitación, ¿no? Entonces, pues normalmente creo que eso es la idea central de la capacitación. Y pues en el segundo sentido, ¿no? ¿En qué casos recomendamos tomar una capacitación? Pues bueno, en ese sentido podemos hablar de que una capacitación siempre es viable cuando la empresa o la organización se está actualizando, ¿no? Ya sea por optimizar los procesos, cuando hay nuevas funciones, cuando tenemos enfrente un reto profesional. Creo que en ese sentido siempre viene bien tomar una capacitación en cualquier rubro que a nosotros nos interese y que bueno, que vaya de la mano con estas funciones que tenemos propiamente, ¿no? Y que, bueno, pues como ya comentábamos, ¿no? Muchas veces esta capacitación viene por parte de la empresa, pero también en ocasiones es muy importante que nosotros como profesionales estemos atentos a poder tomar esas oportunidades, ¿no? Como ya mencionaba Marta, hay mucha oferta actualmente que, bueno, por la cuestión de la pandemia, digamos, explotó, ¿no? Si bien ya estaba ahí, pues ahora creo que se hicieron visibles y pues tenemos esta oportunidad, ¿no? De poder tomar como la iniciativa de buscar propiamente nosotros una capacitación en el rubro que nos interese más, pero que bueno, la idea es poder, digamos, tener beneficios a nivel profesional, ¿no? No que en este momento nos sirvan para las funciones que estamos teniendo, sino que también estos beneficios puedan durar a lo largo del futuro profesional, es decir, cualquier otra oportunidad de trabajo que podamos encontrar, cualquier otro proyecto a nivel profesional, que bueno, esa capacitación y las herramientas que desarrollemos las podamos aplicar en un futuro. Así es, muchas gracias, Robert. Y creo que con estas pistas que nos vas dando, pues pienso, no quiero decir alguna barbaridad, pero que incluso es un derecho laboral, ¿no? El hecho de que la empresa en donde estemos colaborando nos brinde esas capacitaciones regulares o continuas, pero también como pueden ser desde un curso de un par de horas que nos ayude a clarificar ciertos aspectos de la labor que realizamos, por ejemplo, o un curso de mayor duración. Lo que yo mencionaba al inicio como este contexto de la educación superior en Puebla, en México, se dirige más a la educación continua, pero bueno, me gustaría que tú nos compartieras qué se entiende como educación continua y cuál es su importancia en el ámbito, pues tanto laboral como educativo, ¿no? Sí, por supuesto, y es que ahí es justamente esta parte que comentaba del dilema, ¿no? Porque, bueno, ahí también echándome un clavado a distintas lecturas, pues veía que hay un dilema en esta parte de la educación, ya sea formal o no formal o informal, ¿no? Que bueno, ya eso es como otro tema que podríamos platicar en algún otro momento. En ese sentido, la educación continua sí está más enfocada hacia una
La educación es continua en el sentido de que pues en todo momento estamos aprendiendo en distintos ámbitos. La educación continua sí va más hacia esta parte de poder, pues justamente poder actualizar, ¿no? Y consolidar los conocimientos, habilidades y actitudes orientados a un desarrollo profesional. Es decir, está más orientado, como tú bien lo mencionabas, hacia a escuelas de educación superior, ¿no? Llámese universidades, y las ofertas que están más relacionadas con la educación continua, pues son posgrados, talleres, cursos, diplomados, todo esto que, pues, insisto, va más orientado hacia una parte formal, ¿no? Sin embargo, pues, bajo la idea de que la educación continua no tiene únicamente que ver con lo escolarizado, pues podríamos pensar que en todo momento estamos aprendiendo. Es una idea interesante, ¿no? Porque a veces creo que logramos centralizar, pues, justamente la idea de la educación en lo que es las escuelas, ¿no? Pero habría que ver si hay otras ofertas que nos nutren, que nos van haciendo tener más elementos profesionales, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues en ese sentido, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, está la parte formal, las instituciones de educación superior, que pues como bien lo mencionabas, ¿no? 486 opciones en Puebla son bastantes, pero también hay que contemplar como algunas otras instituciones, ¿no? U organizaciones que nos pueden brindar esta parte de la educación continua, ¿no? Llámese asociaciones civiles, llámese colectivos, vamos, hasta incluso otra persona profesional, ¿no? Que abre cursos. Creo que esta parte está muy interesante porque actualmente, pues, lo que es Internet, ¿no? Nos da como esta apertura para que tal vez un profesional pueda emprender un proyecto para poder abrir un curso o un taller, algo que pueda sumar a otros profesionales, que si bien ahí entra otra parte, ¿no? Que hay que ser como muy atenta a la calidad, ¿no? de la formación o de la educación continua que nosotros estamos recibiendo. Es decir, hasta qué punto nosotros somos como críticos en esa parte, ¿no? De poder elegir la opción adecuada de los programas de estudio, lo que están ofertando propiamente. Entonces, eso es una parte pues muy interesante y que bien, como mencionas, ¿no? ¿Cuál es la importancia en el ámbito laboral o educativo? Pues justamente estamos en un contexto, en una época muy cambiante, ¿no? Independientemente de con pandemia o sin pandemia, pues la situación en el mundo en general pues es bastante cambiante y podemos identificar bastantes problemáticas también, ¿no? Entonces creo que pues hay muchísimos retos, ¿no? Que desde lo profesional podemos abordar para mejorar la calidad de vida tanto nuestra como de otras personas, ¿no? Creo que esa es la idea, poder transformar la realidad. Y bueno, pues en ese sentido, pues esa es una situación compleja, una sola formación o tal vez únicamente la licenciatura no nos podría servir para poder abordar como esta complejidad que existe, ¿no? Entonces creo que siempre es necesario como tener mayores herramientas y pues poder tener una manera un poco más sólida de poder abordar como estas situaciones, ¿no? Entonces va un poquito como también ahí como en contraste con la lógica de acumular pues conocimientos, ¿no? Porque creo que también no valdría la pena de decir que uno tiene esta pues iniciativa de tener más cursos, talleres, diplomados y únicamente ese conocimiento se quede allí en la nada, sino que lo ideal sería poder aplicar, ¿no? Estos conocimientos que vamos generando para poder transformar, insisto, ya sea nuestra vida y la vida de los demás. Entonces creo que podría ir un poquito por ahí y que bueno, va de la mano también un poquito con la capacitación, pero ahí ya vimos que pues la idea es que tal vez la educación continua sí tiene que ver más como una proyección hacia el futuro y la capacitación sí es más como abordar una situación o un reto ¿no? O sea, como nuevas funciones, actualización, etcétera. En esta gran oferta que tenemos sobre estas, tanto de capacitaciones como de programas de educación continua, creo que es muy importante también tener en cuenta algo que hablábamos en episodios anteriores sobre el plan de vida, ¿no? Nuestro proyecto de vida, porque justo pues podremos tomar estas decisiones y pues decidir cuál es la mejor opción para nosotros o para nosotras, si tenemos, o con mucha más facilidad, si tenemos esto muy claro, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos y demás, para poder elegir entre esta gran diversidad
lo que más se adapte a eso que buscamos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Envió un pequeño audio hablando sobre su experiencia, entonces se los voy a compartir. Ella es Leslie y pues nos habla un poquito de esto que ella vivió en el diplomado. Un saludo a todos, mi nombre es Leslie y acabo de graduarme del diplomado de Órale Puebla. La verdad es que es una experiencia inolvidable, conocí a personas súper buena onda que me ayudaron en todo este proceso que estoy llevando ahora que terminé la universidad. La verdad es que te enseñan cosas, como bien lo dice, para la vida, y son cosas que piensas que te van a enseñar en la escuela, en mi caso en la universidad, y pues que no está así, y que ellos te dan las bases y el apoyo para que tú puedas salir adelante. Espero se puedan inscribir, es una experiencia inolvidable, la recomiendo 100%. Si tienen el tiempo, la actitud y el entusiasmo, la verdad es algo que no deben de dejar pasar. Y sobre todo que las personas que te lo enseñan son preparadas y son jóvenes, y entre jóvenes debemos de apoyarnos. Espero se inscriban y todo el éxito del mundo a quien se inscriba. Un saludo a todos. Gracias, Leslie, por tus comentarios. En verdad que nos alegra mucho escuchar que tu experiencia en el diplomado, haya sido tan buena. Y pues bueno, también estaremos en contacto muy pronto. Y bueno, ahorita justamente como ya que estamos abordando el tema de educación continua, Robert, nos platicabas que aparte pues de instituciones hay asociaciones civiles que también se encargan como en este aspecto. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues así es, ¿no? Entonces, Robert, no sé si nos puedas también platicar un poco sobre el programa Órale Puebla, el diplomado en sí. Por supuesto. Pues bien, el programa Órale Puebla, ¿no? Es un programa que ya tiene bastante tiempo aquí justamente en el estado, ¿no? Que llegó en 2017 y ha tenido una transformación continua, ¿no? En cuanto a esta parte de los contenidos, de el diseño curricular. Entonces, en un principio, pues llegó como un taller y actualmente justamente tenemos la modalidad de un diplomado. Es decir, hemos tenido como esta capacidad todo el equipo de poderlo ir transformando, ¿no? De poder ir actualizando, de poder ir viendo como las necesidades e intereses de las juventudes. Y pues actualmente tenemos el diplomado, ¿no? Es una, digamos, una adaptación o un ajuste, una transición de esta primera experiencia que tuvimos en el programa Órale. Y bien, pues justamente pues en esa transición nos tocó, insisto, menciona mucho esta parte de la pandemia, pero creo que sí fue como una cuestión de un antes y un después, ¿no? Porque el hecho de poder o tener que trabajar a la distancia, ¿no? Guardando la sana distancia, pues involucró que tuviéramos que hacer uso de distintas herramientas, distintos recursos digitales, plataformas y demás, ¿no? Y actualmente, pues, vale la pena aquí también como mencionar, el equipo ha tenido una constante capacitación y educación continua para poder ofrecer un mejor servicio educativo a las personas interesadas, ¿no? Y actualmente, pues, nuestro diplomado está estructurado con 5 bloques, ¿no? 5 bloques que va en un proceso pues de autoconocimiento, ¿no? Algunas sesiones que tienen que ver con reconocer aspectos personales, ¿no? Todo esto para poder ir definiendo parte de su proyecto de vida, hacer una pequeña exploración hacia experiencias pasadas, pero también proyectarlas hacia el futuro, reconocer algunos aspectos que a nivel profesional le pueden servir, identificar intereses, objetivos, qué viene para más adelante, ¿no? Pero a mí me gusta siempre enlazarlo en el sentido de que, bueno, no solo es importante que uno personalmente reconozca estos elementos, sino que también reconozca los elementos del entorno, ¿no? Es decir, que existe en nuestro alrededor para poder dar continuidad a esos objetivos. Y en ese sentido, el diplomado también cuenta con un bloque en el cual se aborda pues esta parte del mercado laboral. Y no solo eso, sino que se cuenta con panelistas, invitados que nos hablan de su experiencia de su día a día, ¿no? De sus actividades profesionales, recomendaciones que nos pueden sugerir para que la búsqueda de empleo sea más efectiva, o incluso si no estamos buscando empleo propiamente, también recomendaciones
justo en cuanto a capacitaciones y educación continua, ¿no? Ok, tú te quieres dedicar a esto o quieres encontrar una oportunidad en tal área, está súper bien. Tal vez en este momento tienes algunos elementos que puedes explotar, pero si tú tomas algún curso de extensión, alguna capacitación, algún tipo de taller, curso, diplomado, etcétera, pues tienes mayores elementos, ¿no? Tienes un grado más de oportunidad para poder llegar a eso que tú estás pensando, ¿no? Entonces creo que ese es como ese engranaje, ¿no? Partir de lo personal, también contemplar la parte del entorno y al mismo tiempo en ese proceso poder establecer metas y objetivos de manera estratégica, porque a veces sucede que pues pensamos nuestro plan de vida en un sentido bonito e ideal, ¿no? O sea, como de que nos va a ir bien porque nos comimos las 12 uvas al final del año, o porque pues nos pusimos los calcetines de la suerte y pues a lo mejor en alguna de esas nos va a caer una buena oportunidad. Y está bien a lo mejor como tener ese tipo de ideas, pero yo creo que también lo ideal es también pensar de manera estratégica, ¿no? O sea, si yo tengo un objetivo, ¿cómo voy a llegar a ello? ¿Cómo haré estableciendo los pasos, ¿no? Para de manera concreta poder llegar a esta parte que yo me estoy enfocando, ¿no? Entonces creo que esa parte es súper importante porque como comentaba y nos compartía Marta en el audio, en ocasiones no tenemos como esta oportunidad en la formación educativa, ¿no? Digamos, básica, por así decirlo. Y pues aquí la idea es eso, ¿no? O sea, que no lo veamos como una parte de entregar un documento, ¿no? Es que me pidieron mi línea de vida porque pues es para una tarea y si no la entrego, pues voy a reprobar. Sino que realmente encontremos un significado en esas actividades, que obviamente nosotros no le damos como tanto peso a estas actividades como a lo mejor tan repetitivas que podemos encontrar en el bachillerato, sino que lo vamos enfocando desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor puede ser el mismo objetivo, pero viéndolo como alrededor y no solo desde una sola mirada. Entonces creo que esa parte es muy importante para poder establecer nuestros objetivos de manera concreta, ¿no? Poder llegar a ello y ver como también las herramientas que vamos a necesitar. Y bueno, pues por si no fuera poco, pues toda esta formación que estamos ofreciendo tiene una perspectiva de derechos humanos y de género, ¿no? En este sentido, pues abordando también otras situaciones a nivel social que son de suma importancia y que no van, digamos, desvinculados como esta parte de lo laboral, ¿no? Creo que debemos de pensar tanto educación como la parte laboral desde estos marcos, ¿no? Porque a final de cuentas es pues esta base, ¿no? Que le da como esta parte de la dignidad, que bueno, igual es otro tema, una palabra que puede tener como mucha tela de donde cortar, pero bueno, creo que esta parte es muy importante para poder enfocar e ir haciendo ciertos cambios que beneficien y que proporcionen las condiciones necesarias para una vida digna, ¿no? Entonces creo que eso es como el plus que nosotros podemos darle y que de esta manera intentamos que la formación que mantenemos pues sea una formación integral. Así es, Robert, muchísimas gracias por compartirnos un poco más en sí sobre el diplomado. E igualmente me gustaría, como para ir cerrando, que pudiéramos compartir en sí cuál ha sido tu experiencia en el programa, así como pues en sí el diplomado. Y pues bueno, en mi caso, justamente estabas mencionando como esta invitación de los panelistas y creo que esto, aparte de que le da un súper plus al programa, igualmente creo que es bastante bueno, ¿no? Hay una que en sí creo que es, si no de mis favoritas, sí dentro de las que más me gustan, que es la plática sobre derechos laborales, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, cuando hemos estado en este tipo de sesiones, es muy interesante conocer cómo es que muchos y muchas jóvenes han sufrido abusos en el aspecto laboral, ¿no? Y que ni siquiera lo sabían porque no tenían conocimiento sobre cuáles son sus derechos laborales. Entonces, realmente creo que es una superventaja la que tenemos al hablar sobre esto, porque incluso, o sea, mientras más preparados estemos y mucho más conozcamos sobre este tema, pues vamos a evitar que seamos víctimas, ¿no? Una y otra vez. Y pues igualmente creo que dentro de las ventajas del diplomado también está esta parte del acompañamiento,
que existe desde el inicio de la formación hasta la etapa de derivación, que me imagino que Marta va a hablar un poco sobre esto de la derivación. Pero bueno, en cuanto a la formación, pues sí, ¿no? Existe un mentor y mentoras que están acompañando todo el tiempo a los y las jóvenes que están inscritos y bueno, resuelven sus dudas, igualmente los van apoyando, ¿no? Si es que se traban en algún tema, pues pueden contar con nosotros y con nosotras para poder resolverlo. Entonces, yo siento que también es una diferencia tal vez entre otros diplomados, como esta parte de la mentoría y del apoyo. Pero bueno, Robert, en sí podría hablar muchísimo más de esto, porque a mí me gusta muchísimo el diplomado, pero también me gustaría escuchar tu experiencia y la de Marta. Sí, por supuesto, y es que mencionas algo bien interesante, ¿no? Bueno, hay como tú lo mencionas, esta parte de la formación que ya platicaba un poquito anteriormente, pues eso es una parte del programa, ¿no? La segunda parte es que hay una etapa de derivación y seguimiento que, bueno, igual, y tal vez Marta nos pueda explicar un poquito de qué se trata en un momento. Y es bien difícil para mí, honestamente, poder elegir una sesión con la cual me quedaría, ¿no? Creo que es como esta parte de ver a nuestros hijitos y decir cuál es nuestro favorito. Pues a mí, la verdad, en el mismo sentido, me costaría mucho trabajo. Sobre todo porque cada una de nuestras sesiones la hacemos de manera pensada, ¿no? De manera estratégica, estructurada. O sea, tenemos ahí como todo un equipo detrás de esas planeaciones, lo que ejecutamos en cada sesión, y siempre lo hacemos de la manera más profesional posible. Entonces, creo que cada una de las sesiones tiene una esencia, tiene algo que pues enlaza con el resto de las sesiones, y que hasta cierto punto a lo mejor no se puede como elegir una, ¿no? O prescindir de una. Entonces esto pues me gusta bastante. También, como lo mencionas, tenemos un equipo pues bastante profesional en todos los sentidos, en todas las áreas, y pues eso también es un plus, ¿no? Porque como lo mencionas, tenemos mentores, tenemos facilitadores, tenemos consejeras, y cada una de ellos y ellas pues hace un trabajo muy comprometido, ¿no? Le da vida al programa. Y obviamente eso es la mitad de la experiencia, ¿no? La otra mitad pues son las juventudes que se inscriben, que le dan esa particularidad a cada generación que vamos teniendo. Ninguna de las generaciones ha sido similar entre sí, cada una de ellas tiene sus particularidades, siempre en un buen sentido, obviamente, pero creo que eso es lo bonito, ¿no? Y si yo me quedara como compartir un poquito de la experiencia de lo que ha sido Órale, pues creo que a final de cuentas siempre es crecimiento, tanto personal, nos ha llevado a pues seguir aprendiendo, a seguir formándose, capacitándose en educación continua, ¿no? Que básicamente ese es como parte del tema que tenemos el día de hoy, y a la vez también pues aprender de las juventudes, ¿no? Creo que ellas también nos proporcionan como cierta luz de cómo movernos como programa, qué son o cuáles son los temas que les interesan, cómo abordarlos. Nos han dicho, ¿sabes qué? Estas actividades como que no, estas me encantan, ¿no? Entonces creo que también es un espacio para poder dar voz a las juventudes, ¿no? Que nos puedan retroalimentar como programa y que a la vez eso beneficie a otras juventudes. Entonces creo que esa es una labor bastante hermosa, honestamente, y pues siempre se está aprendiendo, ¿no? Creo que eso es lo bonito del programa Órale. Entonces igual si Marta nos quiere comentar, adelante. Ay, sí, la verdad es que, como dices tú, a mí me gustaría decir muchas cosas que me gustan mucho del programa, del diplomado, pero sí diría que, bueno, a mí me tocó entrar ya empezada la pandemia, ¿no? Entonces, pues ya mi experiencia ha sido en la modalidad virtual. Y la verdad es que siempre digo que de millennial más tengo la edad porque no soy fan de la tecnología, ¿no? Sobre todo para encontrarnos con otras personas, pues prefiero como cara a cara. Pero la verdad es que me he sorprendido mucho cuando ha terminado cada generación del programa, ¿no? Del diplomado. Me quedo muy sorprendida de lo mucho que se puede hacer en esta modalidad, ¿no? O sea, tanto las facilidades prácticas y formativas como la cercanía que se puede lograr aún
aún a la distancia, ¿no? Esa cercanía y esa cohesión grupal que se puede lograr. Yo cada vez que termina una generación me sorprendo de eso y me gusta mucho, y creo que en parte es lo que decía Leslie, ¿no? El hecho de que todos y todas seamos jóvenes, que podamos compartir muchas experiencias, dudas, que cada quien ponga también sus experiencias y sus conocimientos a disposición del grupo, ¿no? Que eso es lo que promovemos mucho, por eso aunque sea virtual, pues tenemos sesiones sincrónicas para poder escucharnos y demás. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me ha gustado muchísimo, y pues también como decía, ¿no? El proceso de derivación, que es mucho lo que me toca a mí como consejera. Pues intentamos que no solo sean como las semanas que tomamos las sesiones, sino que por un periodo posterior de 6 meses podamos seguir acompañando para que las metas que nos planteamos durante el diplomado, o que se plantean los chavos, las chavas durante el diplomado, puedan realizarse de la mejor manera, incluso pues no solo como limitando a bueno, pues ya conseguiste un trabajo, qué bueno, sino también acompañar en ese proceso, ¿no? Que podamos hacerlo de la mejor manera y de la manera más satisfactoria para todos y para todas. Entonces, pues bueno, esa es una probadita de lo que es el diplomado, pero recuerden que pueden entrar a nuestras redes sociales y conocer un poco más, estar pendientes de las fechas de ingreso y demás información. Y pues muchísimas gracias, Robert, por haber estado con nosotras aquí en este día y hablarnos desde tu experiencia personal y profesional sobre estos temas. Entonces, pues ya sabes, cuando quieras estás invitado otra vez, y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, por hacerme este espacio, y cuando me inviten, por aquí andamos nuevamente. Perfecto, Robert, pues aquí te estaremos esperando. De todas maneras, nosotros te seguimos viendo aparte. Y pues bueno, igualmente extendemos a todos y todas las que nos escuchan la invitación para el siguiente programa, que será los derechos ambientales y la urgencia de cambios, con nuestro sociólogo estrella, Eric López. Entonces, pues muchísimas gracias. De nuevo, Robert, muchísimas gracias, Marta, igual por esta colaboración junto conmigo, y pues esperamos que les haya gustado el programa e igualmente que les haya servido. Un abrazo virtual muy fuerte. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!